Por supuesto que el título de la charla tiene que ver con el concepto de arrogancia, ¿verdad? Que está tomado en la fatal arrogancia de Hayek. Y voy a empezar con algunas ideas de Hayek, para después ir planteando algunas que son de otros autores y también dejar alguna tesis un poco mía en esto, para que discutamos. El primero de los puntos que quiero hacer en honor a Hayek es justamente distinguir entre los conceptos negativos y positivos. Y eso, si bien es cierto que es una división o una clasificación que pretende facilitar la comprensión de las cosas, es bien interesante para que podamos aprender con H en el medio, ¿no? Algunos conceptos que son fundamentales, pero todos parecidos, según Hayek los ve, en esto del liberalismo, en esto de la justicia, en esto de la democracia también, porque vamos a meterle un poco de contenido político a esta charla. No tan moral, ¿verdad? O no con una pretensión tan moral. Entonces, la distinción entre conceptos negativos y positivos es muy interesante, y uno dice que hay algunas cosas que se definen por negativas casi por la ausencia de lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es la oscuridad? Bueno, la oscuridad es básicamente definible a base de ausencia de luz, ¿no? Es la oscuridad. O ¿qué es la paz? Bueno, la paz en alguna medida es ausencia de la guerra, si uno quiere. ¿Y qué es la libertad? Bueno, es ausencia de una coerción o de una coacción ilegítima que nos va restringiendo caprichosa y arbitrariamente nuestros ámbitos protegidos de esa libertad que queda. Entonces, la palabra libertad, ¿acaso no puede entenderse de otra forma que asociada al concepto de reglas de justicia o reglas de recto comportamiento, diría Hayek? Porque la manera de definir la libertad por la negativa es justamente imaginar todos esos espacios donde se protege la autonomía de nuestra voluntad, y ese espacio que nos protege para poder desarrollar nuestros sueños y nuestros planes felicitarios de manera individual, pero no hay libertad si no hay reglas justas, ¿no? Los espacios de libertad que quedan están dentro de un marco de reglas justas. Y esa es la definición que Hayek va a dar, y él en Constitution of Liberty hace una enumeración de todos los conceptos de libertad, y la libertad positiva aparecería ahí como una libertad para, ¿no? Es decir, yo quiero libertad para conseguir tal cosa, y va asociada a un resultado, ¿no? Y esa distinción entre de y para es bien práctica, ¿no? O sea, la libertad es libertad de elegir, ¿no? Libertad de poder decir no, pero no es libertad para asegurarme tal o cual resultado, el que ustedes imaginen, porque en el fondo, cuando uno dice, bueno, soy Rengo, no tengo libertad para ganar una carrera de 100 metros, está abusando del concepto de libertad, ¿no? Está abusando del concepto de libertad. Cuando uno imagina asociada a la libertad con una finalidad específica y concreta para una persona en una circunstancia, y le pone esa finalidad, ya está socavando el concepto de libertad. Lo está mal definiendo, lo está sacando de sus límites. Es muy importante entonces imaginar las reglas de justicia de la forma en que Hayek las propone, es decir, son normas abstractas, generales. Me animaría a decir que mejor si fueran universales, porque eso contentaría a todos, ¿no? Toda vez que si uno se agarra de Wiesel y entiende a la unanimidad como la mejor definición de justicia, una decisión que tomamos entre todos de manera unánime, no tiene, y voluntariamente, libre y voluntariamente, no tiene espacio para injusticia. Entonces, esas reglas, ese entretejido normativo que nos va dejando espacios de libertad iguales para todos, porque en el fondo es así, ¿no? Los espacios de libertad que quedan adentro de reglas de justicia universales son iguales libertades para todos. Entonces, la definición de la regla general de justicia es justamente eso, pero una vez más, son reglas de justicia y no son reglas para tal o cual objetivo, ¿no? Entonces, esa palabrita de nos ayuda mucho, porque
Las reglas de justicia, que Hayek llama reglas de recto comportamiento, son reglas de juego que son indiferentes a los resultados que cada uno de nosotros por sí solo persigue, ¿no? Entonces, esa indefinición de a dónde vamos con la justicia, a dónde vamos con la libertad, salvo por ese costado negativo, es muy importante. Y un tercer concepto también, tercer concepto negativo uno podría poner es el de democracia, ¿no? En el fondo, las democracias son democracias de límites. Las democracias son límites a los gobiernos. No son democracias democracias para tales o cuales resultados. Esos resultados, insisto, por más que se vote mayoritariamente algo, el ponerle el para y poner un resultado al final está estableciendo que ese resultado buscado por los que ganaron la votación mayoritaria está siendo impuesto a los que perdieron, ¿no? Entonces, la democracia es un concepto de control, de límites, ¿no? Entonces, es muy importante separar esas reglas de justicia que definen los ámbitos de libertad y que le ponen límites a la toma de decisiones colectivas para comprender rápidamente hasta dónde se extiende el ámbito de pensamiento y de descripción de estos conceptos para el liberalismo, ¿no? Ahora, ¿por qué hay que insistir en esta cuestión? Porque aprender a separar las reglas de recto comportamiento de una justicia con finalidad específica es en el fondo reservarnos esos espacios de autonomía para nosotros, ¿no? ¿Y por qué esas reglas tienen que ser abstractas y no concretas? Porque no está bueno que las reglas sean para Juan o para Pedro, ¿no? O que vayan en favor de José o de Jacinto, o que contemplen la situación de María o de Roxana. Es decir, las reglas de justicia tienen que ser abstractas, no son concretas, no son para casos particulares y no son para situaciones personales, sino que una regla de justicia en abstracto se aplica a todos en general, y esa es la condición fundamental, ¿no? Y esas reglas de justicia en el fondo son asociadas a prohibiciones. La palabra prohibición es puesta entre comillas porque son sentencias negativas: no matar, no robar, no estafar, ¿no? Son prescripciones en el fondo morales que nos hablan de cierta renuncia de cada uno de nosotros a generar actividades que puedan trascender los límites de esa regla de justicia y transformarse en un daño para los demás. Ahora, cuando a esa idea de justicia la complementamos peligrosamente, esa idea de justicia con la democracia entendida como una manera de tomar decisiones colectivas, pudiera ser que en la definición de justicia estemos abriendo las puertas a un ámbito de deliberación y un modo de toma de decisiones que nos puede comprometer a mayores conflictividades. Y este asunto es ciertamente resaltable, ¿no? Tenemos que resaltar este asunto. Ernesto explicó con paciencia ayer y hoy mismo que en los intercambios que vemos en la economía, en los mercados, esos intercambios bilaterales, donde dicho sea de paso, los derechos de propiedad están bien definidos. Un derecho de propiedad está bien definido cuando el titular de ese derecho se hace cargo de los costos y disfruta de los beneficios del uso de esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, en economía decimos, bueno, si hay derecho de exclusión, es decir, de quitar a los demás del goce de un bien que queda en posesión y disfrute y a costo de la persona que es el propietario, el derecho de propiedad está bien definido. Entonces, si las cosas tienen derechos de propiedad bien definidos, las personas pueden intercambiarlas perfectamente, ganando ambas partes en un intercambio que es de naturaleza libre y voluntaria, justamente por lo que es la asimetría de las utilidades marginales de cada uno, que son subjetivas. Entonces, alguien se desprende de algo porque valora más lo que viene a cambio, y a la inversa, asimétricamente, que está del otro lado, también gana con el intercambio porque valora más lo que nosotros damos en cambio que lo que él nos da a nosotros. En ese ámbito es donde el mercado derrama su mayor eficiencia. Justamente por lo que Ernesto había contado hasta hace un rato, ¿no? La gente va mostrando las preferencias,
la revela, porque en la economía la preferencia se revela inmediatamente que uno va pujando con su poder de compra en el mercado en esa especie de remate por hacerse de un bien. Entonces, cuanto más gente va a buscar ese bien, el precio del bien sube, porque que su precio suba es la manera de sacar a los demandantes excedentes del mercado. A lo mejor parezca un poco fuerte decir, bueno, pero ¿quiénes son esos demandantes excedentes? Bueno, si partimos del hecho de que los bienes son escasos, no importa que mucha gente los quiere y esté dispuesta a pagar por ellos, lo que importa es que hay una cantidad ofrecida que va a tener que igualarse a la cantidad demandada, porque esa es la realidad de las cosas. No se pueden, en el fondo, comprar y vender más cosas de las que están disponibles para la venta. Entonces, el sistema de precios limpia o iguala las cantidades ofrecidas con las demandadas, de manera tal que algunas personas que son las dispuestas a pagar más se quedan con los bienes y las otras personas quedan transitoriamente fuera del mercado hasta que la oferta en ese mercado sea grande. ¿Qué es lo que hace que la oferta en ese mercado sea grande? Que el precio suba y genere un estímulo a que algunos vean negocio en la producción de tales bienes y produzcan más de esa oferta que estaba faltando. Y cuando esa oferta aumenta, el precio otra vez vuelve a bajar, la gente que estaba dispuesta a pagar menos y se quedó fuera del mercado puede entrar y comprar. Entonces, el mejor modo de que más gente pueda disfrutar de más cantidad de bienes es que la oferta se expanda y que produzca más bienes a menor costo y que se venden a menor precio y de mayor calidad, y en el fondo el sacrificio que la gente tiene que hacer para acceder a esos bienes es cada vez menor. Y eso es el capitalismo, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, díganme algún bien que esté llamado a subir todo el tiempo de precio. En la economía global vemos que los bienes bajan todo el tiempo de precio. ¿Por qué? Porque la acumulación de capital y las mayores tecnologías van elaborando más y más bienes a disposición de la gente, a ese consumidor que va marcando con su gusto y su soberanía y con su preferencia lo que hay que fabricar, por supuesto dejando una ganancia en el bolsillo de los que emprenden de manera competitiva y sobre reglas de fair play, y entran al mercado a disfrutar. Y esto ha pasado siempre. Cuando salió la valla aspirina hace muchos años sería muy cara, hoy es muy accesible, muy barata. Cuando salió el primer teléfono celular era muy caro, hoy es mucho más accesible, todo el mundo ya tiene un teléfono celular prácticamente. Y no solo eso, con las medicinas más complejas. Los remedios que salen al principio son siempre más caros, los tratamientos al principio son siempre más caros, y después cuando la oferta se va expandiendo, lo que siempre termina ocurriendo es que la mayor producción aumenta la calidad por fuerza de la competencia y va bajando gradualmente el precio, porque la escala lo que hace es minimizar los costos medios, y siempre es así, y no hay nadie que luego pueda recorrer el camino contrario si la puerta a la competencia está abierta, porque quien vaya a intentar subir el precio ya no va a tener demandantes a ese nuevo precio que es más alto y va a vender menos cantidad de la que produce y se funde. Entonces esto es one way, es de una sola vía. A medida que los mercados se van expandiendo y que las escalas van prosperando, vamos a tener bienes de más calidad y siempre a menores precios. Por supuesto, nunca estamos conformes porque siempre tenemos más necesidades que tienen un costado psicológico muy fuerte y siempre queremos más cosas para aumentar nuestro confort. Entonces, eso que es el driver o el motor de la economía no descansa. Y eso es lo que hace que venga el progreso económico. Pero justamente por eso es que los mercados son muy eficientes. Ahora, siempre que tengamos bienes de esos que llamamos divisibles, que son los que tienen los derechos de propiedad nítidos, por ejemplo, esta corbata que la uso yo y no la podrían usar ustedes, solo porque la uso yo. Si me tomo la cerveza, no la toman ustedes porque me la tomo yo. Estoy parado en mis zapatos, no los pueden usar ustedes porque los tomo yo. Es decir, el derecho de propiedad está muy nítido en esos casos. Entonces, todo el fenómeno de asignación de los recursos con el derecho de propiedad nítido, no hay mejor manera de hacerlo que a través del mercado. Y eso, fíjense que hasta las posturas de los socialistas han venido cambiando y en el fondo hoy insisten un poco más sobre las ideas de redistribución que sobre la idea de producción. La producción centralmente planificada va perdiendo espacios en todas partes del mundo. Si no, fíjense, en parte de la China también, ¿no? Tardíamente, tal vez a regañadientes, pero en el fondo a dónde está yendo la economía, a una mayor interacción, a una mayor interdependencia continua, donde ese fantástico fenómeno, maravilloso fenómeno del mercado, que se dispara a partir de las señales que dan los sistemas de precios, no tan solo de las preferencias, sino también de las escaseces relativas de los factores de producción de los que disponemos, va guiando la producción al punto tal de elaborar la mayor cantidad de bienes que la gente más urgentemente está demandando en ese momento. Pero no solo que es impresionante que vayamos satisfaciendo las necesidades de esta forma casi espontánea, sino que además uno tendría que pensar qué cosas se producen y en qué cantidad se producen. Porque no es solo que el sistema nos orienta a qué producir y cuánto, sino que a poco que reparamos en algunas circunstancias
excepcionales, nos damos cuenta que nunca tampoco se produce más de lo que se está demandando. Entonces, es muy frecuente, no sé si aquí pasa, pero cuando vienen los primeros fríos fuertes, en Argentina por lo menos, todos los hospitales o los sanatorios quedan colmados de gente de tercera edad, mayores, que el primer frío les afecta el pecho y los internan 1 o 2 días. Entonces, todos los diarios dicen, no hay camas en los sanatorios, no hay camas. Bueno, ¿qué te está diciendo eso? Que la cantidad de camas asignadas eran las que se necesitaban y no más. En Argentina se festeja el Día del Amigo de una manera muy especial porque es un evento social que todo el mundo sale a cenar afuera y tal y cual, y casi con cierta desprevención lo considera amigos a todos los conocidos, y los teléfonos celulares se saturan. O sea, te mandé un mensaje para el Día del Amigo y llega 4 días después. Pues si todo el mundo al mismo tiempo manda el mensajito, no está preparada la red para bancarse todos los mensajitos que mandaste. ¿Por qué? Porque tampoco derrochás recursos. Entonces la eficiencia va por todos los sitios marchando silenciosamente en ámbitos en donde la competencia gobierna. Y esto es muy importante porque si bien los consumidores compiten empujando con su dinero en los mostradores de los lugares para ver quién se queda con tal o cual bien y marcando ese precio como una referencia de la escasez relativa de ese producto, no es menos cierto que los empresarios también compiten entre sí. ¿Qué sería la panacea de un empresario? La panacea de un empresario maximizador de renta sería vender menos cantidades, venderlas bien caras, que sean de mala calidad y que nadie nos reclame ni nos apure. Entonces, ¿por qué no hacen esto los empresarios en sistemas competitivos y con fair play, con reglas justas, con reglas de justicia? No lo hacen porque hay otro empresario al lado que le come el share de mercado porque está dispuesto a vender a lo mejor con un poquito más de calidad, entregar un poco más rápido a un precio un poquito menor. Entonces, esa es la competencia la que en el fondo se encarga de armonizar, porque también ese mismo empresario, si tuviera por maximizar, quisiera pagar peores sueldos y quisiera exigir mucho a sus trabajadores y quisiera que no se tomen vacaciones y quisiera que trabajen sin parar. Bueno, y es la competencia lo que hace que los empresarios suban los sueldos, no son las leyes laborales que protegen el trabajo, sino muchas empresas demandando gente y la escasez relativa del recurso humano lo que hace subir el precio del trabajo, que no es nada más que el ingreso que nosotros recibimos como dueños de los factores de la producción, ¿verdad? Ahora, por supuesto, el sistema es tan fantástico y aunque a Ernesto le guste la palabra equilibrio, tiende a una suerte de equilibrio, a una suerte de reacomodamiento, ¿no? Porque si lo miramos de nuestro lado, los consumidores, ¿qué queremos? Más bien, más cantidad, ¿verdad? Más calidad, más barato y más rápido. Entonces, en el fondo, la pregunta que nos lleva a evaluar la magia de ese mercado que funciona tan bien es decir, ok, pero ¿cómo es que consumidores que quieren muchos bienes baratos y de buena calidad y rápido se van a poner de acuerdo con empresarios que les quieren vender poco, caro, malo y que no tenga reclamo? La competencia es lo que se encarga de armonizar eso. Y si nos ponemos de lado los trabajadores, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría tener mucha vacación, que nos paguen mucho, no tener ningún jefe mandón, que no nos esté controlando lo que hacemos. Eso es lo que nos gustaría, y sin embargo el empresario quiere todo lo contrario, decir que está maximizando ganancia instantáneamente. Entonces, ¿qué es lo que hace que en el fondo los trabajadores dejen un poco esa holgazanería, que entre ellos mismos compitan por acceder a los mejores puestos? Pero esto es lo mismo que ocurre en todos los órdenes de la vida, porque también las chicas compiten por los novios y los chicos por las novias. Y nadie se queja de esa competencia, esto es muy curioso. Nadie se queja, es decir, claro, eso es verdad, ¿no? Y a todas las chicas les gustaría tener muchos llamados, muchos mensajitos ahora de muchos candidatos y elegir, y este se quedó afuera, ¿por qué? Porque el precio que paga es menos. Ese es otro segmento de la producción. Claro, por supuesto, porque es un mercado. También es un mercado. Uno no se anima a verlo de esa manera, pero porque la catalaxia es intercambio de bienes, pero es intercambio de sentimientos también. Y es intercambio de favores también. Lo dice Vernon Smith. Recomiendo mucho ese paper que se llama Las dos caras de Adam Smith, escrito por Vernon Smith, donde justamente explica la justicia como un intercambio de favores recíprocos. Entonces, yo no te hago esto a condición de que en el fondo vos aceptes también no hacerme esto mismo, porque los dos nos damos cuenta que nos daña, ¿verdad? Entonces, no te mato, no me matás, en el fondo no te robo, no me robás, te saludo, me saludás, te trato con amabilidad, me tratás con amabilidad, y los mercados morales son eso también. Entonces, la gente tiende a cooperar, pero mucho más allá que intercambiando bienes, se intercambian sonrisas también. Y esto es espontáneo, y es parte de la naturaleza humana también. Tenemos un costado de dominancia, sí lo tenemos un bicho así, medio
generalote en la cabeza, medio napoleónico, sí, pero también tenemos otro costado que funciona de una manera mucho más simpática. No voy a decir altruista, pero sí mucho más simpática. Simpática, sí. Bueno, en el fondo, insisto, donde los derechos de propiedad están bien definidos, los mercados marchan bien, asignan muy bien los recursos, son súper eficientes y tal y cual. Pero eso ocurre cuando los derechos de propiedad, que no son otra cosa que una regla de justicia, te respeto tus bienes y vos me respetás mis bienes. Respeto el fruto de tu trabajo y vos respetás el fruto de mi trabajo. Respeto las decisiones que vos tomas con los bienes y si los asignas bien o mal será tu responsabilidad, pero no me cargas los costos de la administración de tus bienes para quedarte vos con los beneficios de esos bienes. Ahora, con el derecho de propiedad no están nítidamente definidos, empiezan a aparecer otras situaciones que son de naturaleza colectiva, ¿no es cierto? Y las hay, es decir, si no les gusta decir colectiva, digamos plural, pero somos socios de un club porque nos resulta más fácil ir a jugar al tenis toda la cancha del club en vez de una cancha de tenis por casa, mucho peor al golf, o vivimos en edificios y hay lugares que son espacios comunes y tenemos un solo ascensor o dos que usamos entre todos y financiamos entre todos. Bueno, y hay gente que aporta su capital a las empresas y cada uno pone una parte de su ahorro en una empresa para que un CEO la lleve adelante en función de buscar un objetivo de rentabilidad. Es decir, hay muchos ámbitos donde los derechos de la propiedad no están tan nítidamente definidos y el modo de tomar decisiones en esos ámbitos es más complejo. ¿Por qué es más complejo? Y porque hay que ponerse de acuerdo. Y hay que ponerse de acuerdo y en el fondo la manera de ponerse de acuerdo ya no es en una especie de subasta diciendo yo quiero esto, yo también, bueno, te lo quedaste vos porque pagas más, sino que en el fondo hay que acceder a maneras de toma de decisiones que son deliberativas, son asamblearias. O en sus edificios cuando se discuten los gastos centrales o los gastos comunes, no se reúnen entre todos y dicen, no, pintemos el palier de color amarillito, no, amarillito no me gusta verde, no, que el administrador usó mal la plata porque puso más faroles de lo que tenía que poner, no, pero el tipo que... Estamos discutiendo en una asamblea todo lo mismo y cuando vas a una votación, lo que va a terminar ocurriendo es que algunos ganan y salen con su posición y dentro de esas reglas otros pierden. Y entonces la libertad de entrar y salir está perfectamente preservada. Y la regla de juego también, a través de lo que llamaríamos el estatuto del club o el reglamento de propiedad horizontal del edificio, o esto no solo, hay asociaciones voluntarias, lo que se llaman los voluntariados, que son ONG que también tienen sus estatutos y perteneces o no perteneces, y la gente va tomando sus decisiones, pero en ese caso la revelación de preferencia es discursiva y la intensidad de la preferencia nunca queda tan nítida. O sea, ahí tenemos un problema técnico, ¿no? Por decir, bueno, ok, vamos a debatir este tema. Y lo que dice la gente no necesariamente coincide con su última intención. O sea, en el ámbito de la deliberación hay una distancia entre lo que yo realmente estoy persiguiendo y lo que yo digo. Cuando vos comprás el helado, no, porque no hace falta ni hablar. Ponés la plata del mostrador, pagás el precio, el otro te vende el helado y casi un juego mudo. No hace falta ninguna deliberación. Las cosas se van revelando instantáneamente por obra de los intercambios, propiamente dicho. En cambio, en las materias deliberativas hay una distancia entre el discurso, lo que se dice, lo que se vota, la intensidad de la preferencia de las personas. Entonces, el marco de eficiencia de esas decisiones no es tan nítido y además el resultado es siempre binario. 51 le gana a 49. Entonces, ¿por qué pongo esta cuestión técnica sobre la mesa? Porque a partir de esa cuestión, esas situaciones que dejamos planteadas en la conversación anterior, hay una serie de situaciones en donde la gente empieza a decir, bueno, pero ¿sabés qué pasa con este asunto? Es que la mamá que no puso plata en el regalo se salió con la suya. El tipo que estacionó en doble fila se salió con la suya. Y en el fondo, ¿por qué? Porque es más alto el costo de ir a vindicarlo, de ir claro, a reclamar es más alto el costo y nadie está dispuesto a asumir un costo personal muy alto en beneficio de todos los demás que no se meten. Entonces, en esos casos, y Bernard Smith lo explica muy bien, dice, bueno, entonces la solución práctica que surge es de decir, bueno, ok, pongamos un policía. ¿Y por qué pongamos un policía? O un organizador, llámenlo como quieran, porque la verdad es que en el fondo tomar decisiones tiene un costo, nos lleva todo tiempo y tal y cual cosa.
pero además poner en práctica las reglas que decidimos también tiene un costo. Entonces, hasta económicamente hay una explicación técnica de por qué delegar algunas funciones, ya no en ámbitos de propiedad privada, sino de órbita pública. Entonces empiezan a aparecer asuntos ya mucho más discutibles, ya mucho más controversiales. Es decir, ok, y vamos a poner un semáforo. ¿Dónde lo ponemos? Bueno, hagamos una asamblea para discutir dónde. Pero llevaría meses eso. Entonces, no, mira, tercericemos esto al alcalde, que él más o menos ponga los semáforos de acuerdo a un plan y tal, y nos bajamos los costos de tener que decidir, pues no nos vamos a poner de acuerdo nunca, no vamos a poder ir a la asamblea, nos va a llevar un tiempo enorme. Pasa muchas veces con los tipos que administran los consorcios. La gente se va a la asamblea porque son largas y finalmente las decisiones que se toman son de 3 o 4 que se quedan hasta el final, que no tienen nada que hacer, muchas veces en connivencia con el administrador del consorcio. Entonces, para eso, dice, mira, hasta puede ser más eficiente que lo tercericemos en un gobernante y que nos salve de esta cuestión. Entonces, en el fondo, hay un concepto muy escabroso, muy gris, muy peligroso también, muy elástico, muy viscoso, muy difícil de definir, que es lo que a Samuelson se le ocurrió llamar bienes públicos. ¿No? Al tipo se le ocurrió llamar bienes públicos y dice, mirá, con los derechos de propiedad no están bien definidos y no se puede excluir del uso y goce de los derechos de propiedad a las personas. En el fondo podés caer en un problema, cual es que algunas personas disfruten de cosas que no financian. Es decir, hay tipos que pueden sacar el hombro y disfrutan de cosas que no financian. Y entonces, a partir de esta definición, que insisto, hay que tomarla con pinzas y con muchísimo cuidado, es que empiezan a decir, bueno, ok, pero ¿y entonces qué? Bueno, entonces para lograr mayores niveles de producción y más eficiencia, encomendemos esto a un tercero. En este caso a alguien a quien además le vamos a delegar la fuerza pública, porque es quien va a venir a cobrar los impuestos. Si nadie quiere poner para regalo a la maestra, que me vaya y le cobre a todos. Y así pasa, digo, y ha habido muchas transferencias de la órbita de la toma de decisiones colectiva en terceros sectores, en cooperativas, en edificios, en espacios donde hay decisiones colectivas, pero de la órbita privada, que se van traspasando lenta y gradualmente a la órbita pública. En la Argentina, a principios del siglo pasado, cuando había que poner el alumbrado público, era todo un asunto, porque por supuesto había que traer los cables que venían de un tendido de lejos, eso significaba una gran inversión. Una vez que estaban tendidos los cables, cualquiera se colgaba de esos cables. Y entonces, a la hora de discutir eso, decía, bueno, pero ¿vamos a traer el alumbrado público o no? No, mira, eso es una gran inversión, es muy complicado, más vale que cada cual ponga un farol en la puerta de la casa. Y no, pero yo no voy a poner el farol porque a mí no me gusta y tal y cual. Bueno, en algún momento se define que el alumbrado público es un bien, que eso va a beneficiar a todo el mundo y aquel que le saque el hombre a eso se está beneficiando del pago que hacen todos los demás. Entonces la cooperativa se junta, pero una vez que puso el alumbrado público no puede excluir a los demás. Entonces la gente empieza a percibir que hay un polizón en eso. Es un tipo que no quiere poner para favorecer una cosa que harto evidentemente nos beneficia a todos, y él dice que no le beneficia, pero la verdad sí le beneficia. Salvo que en la asamblea donde él dice una cosa, nosotros sospechamos que él siente, piensa y calcula otra. Entonces dice, mirá, ¿cómo vamos a obligar a esta gente que entre en una cooperativa voluntaria para hacer algo pluralmente donde todos pongamos si él dice que no puede poner, o que no quiere poner, o que dice que no le gusta el alumbrado público? ¿No? O una empresa de esa de seguridad que cuida a los vecindarios, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a organizar que ponemos un vigilante en cada esquina y tal y cual, bueno, hay que pagarle, y viene uno y dice, no, yo no quiero ningún vigilante porque me defiendo solo. Y además no me gustan los vigilantes porque las armas me dan mucho miedo. Y además no salgo de noche, y además mi casa está llena de rejas y tengo muchas alarmas, y además me da desconfianza de los vigilantes. Entonces en la asamblea lo mira y dice, no, todos estos argumentos los tiene muy maquinados, pero es mentira, a él le beneficia enormemente que esté el vigilante, solo que él no quiere pagar. Entonces, ahí hay un problema, porque hay un pequeño saltito que se da caminando por el puente de los bienes públicos, que es decir, bueno, entonces vamos a resolver esto fácilmente. Lo corremos a la órbita pública, le cobramos impuestos a todo el mundo, y a partir de acá vamos a hacer esta obra que va a ser mucho más luminosa que antes, porque ahora nadie deja de pagar, nadie deja de poner para el regalo del día de la maestra. Una solución técnica que se busca. ¿Okay? Entonces, esa situación que se plantea ahí es una situación que hay que examinar con mucho cuidado. Porque, por ejemplo,
Es decir, bueno, yo veo poca cosa, ¿okay? Y no veo con luz y no veo sin luz. Perdón. Ahí dice que te quieren cobrar un impuesto para poner luz en el vecindario, pero a mí no me sirve eso. Porque no uso la luz, no tiene ninguna ventaja para mí. A mí me da lo mismo con luz o sin luz. Si no, en realidad igualmente le da, ¿no? Entonces, el tipo que dice a mí no me interesa, o una persona que efectivamente no quiera más que defenderse solo. Y yo no quiero policía. Dice, no, vos decís eso, pero esa es una excusa, a vos te sirve la policía. Entonces, en rigor de verdad, esos tipos que hasta acá se los consideraban polizones, sanguijuelas, que se estaban abusando de lo que los otros pagan, de golpe, no podemos saber bien cómo ni por qué, porque esas intenciones últimas no las sabemos, pasan a ser rehenes del sistema. Porque ya no es lo mismo que el club donde te salís del club. Ya no es lo mismo que el edificio donde te cambiás de departamento si quisieras. Ya no es la empresa que no te gusta lo que hace el CIR, vendés tus acciones y compras otras acciones. Sino que la órbita pública es autoinclusiva. Y una vez que definiste esa órbita pública de manera autoinclusiva, no te puedes salir, salvo que te vayas del país. O de la comunidad, de la ciudad. Entonces, hay un montón de gente que empieza a tener que pagar por la fuerza, son pretextos de que ellos tienen que financiar algo que les conviene y ellos dicen no convenibles. ¿No? Entonces, guarda, y ahora vamos a hacerlo un poco más claro. Pero volvamos al tema de las parroquias, que es muy interesante y muy aleccionador. Hay alguna gente que es claramente altruista. No sé qué quiere decir, pero sospecho que todos entendemos qué quiere decir. Sin diccionario. Sin apelar a ninguna definición de la Real Academia, todos sabemos lo que es un altruista. Ok, en la parroquia va gente que trata de ayudar a otra gente. No sé si hizo un cálculo y qué, lo voy a dejar afuera. Está claro que hay gente que hace eso. Y no solo eso, pone su tiempo y pone su cara y va a pedirle a otra gente que sea solidaria y que ayude. Si usted no me dará una moneda para financiar esto, no me da un poco de leche para financiar esto, no me da ropa que no le sirva para esto, y ponen todo su tiempo en un voluntariado para transferir bienestar a los que están en derredor suyo. ¿Ok? Para mí eso es muy plausible. A mí me gusta, no quiere decir que a usted le guste, para mí es una actitud muy bella, me gusta. Y reconozco que son personas de una calidad humana superior a la mía las que disfrutan haciendo eso y que de golpe se llevan la sonrisa de los chicos y tienen más tranquila su conciencia y tal y cual, y a mí me gustaría que me salga más espontáneamente eso que no me sale tanto. Ok, ahora, dicho eso, cualquier persona de la parroquia podría ir al gobernante y decirle, oiga, señor, usted no sabe el tiempo que yo gasto en pedirle plata a esta manga de insensibles. Usted no sabe la cantidad de puertas que yo golpeo para que me ayuden a hacer algo que en el fondo va en beneficio de unos niños desnutridos y que tienen familias mal constituidas y que tienen carencia y tal y cual. Pero hay una serie de insensibles que no se conmueven con eso y no me dan dinero. Pero además, son tan torpes que no ven que eso es en beneficio de ellos mismos. ¿Por qué? Porque esos niños criados con un poco de amor y un poco más de condescendencia, especialmente por los más pequeños y tal y cual, encuentran una senda en la vida de más cariño y se tornan menos envidiosos y menos violentos y tal y cual. Y en el fondo, lo que hago yo, derramo una externalidad positiva porque va bajando los resentimientos de alguna gente a la que de chico les toca perder porque en el juego de la vida les tocó una lotería fea. Ah, vea usted. Entonces a ellos les convendría darme dinero para que yo ponga mi tiempo en favor de tratar de resolver los problemas de esa gente que está en situación extrema. Y uno podría argumentar y decir, no conozco a nadie de una parroquia que voluntariamente done su tiempo y done su esfuerzo a hacer esas obras de bien, que pueden llamar ustedes de caridad o de compasión o de solidaridad, que vaya y golpee la puerta de los gobiernos para pedir que despierten la conciencia de los insensibles o que los adviertan de que lo que hace la parroquia va en beneficio del conjunto. No conozco ningún pastorcito, curita, monjita o tal que vaya al gobierno a golpear la puerta. Ahora, sí conozco a alguna gente que de golpe, mirando el accionar desinteresado y virtuoso de esta gente, porque no quiere nada cambio, ayuda porque se sienten bien al ayudar, y no espera recompensa, más allá de que pueda tener un premio moral o no lo tenga, no espera que le devuelvan físicamente nada, no es un intercambio material. Y el día que estén esperando que le devuelvan a alguien, se caería a pedazos el concepto de altruista y de virtuoso. Si no hace eso con la intención de que te devuelvan algo, que claro, que lo hiciste por conveniencia.
O sea, el concepto de altruismo desaparece toda vez que la virtud desaparece. Y que la virtud está por encima del estándar de justicia. Y que la justicia, reciprocarnos universalmente los unos a otros las mismas cuestiones. Es decir, cada cual se restringe en hacer daño al otro para que los demás no nos hagan daño a nosotros. Esto va más allá, no hago el bien sin esperar nada a cambio. Ahora, a alguien puede ocurrírsele que en el fondo sería una buenísima cosa que le eximamos a esta gente altruista que para mí existe y es sus conductas son muy bellas, para mí embellecen el orden, podríamos facilitar las cosas y entonces vamos a poner un impuesto para ayudarlo. Y vamos a generar una bolsa de dinero para que por lo menos no se tenga que tomar el trabajo de ir a recaudar. De corazones insensibles y de gente desarmada y de tipos que son muy especuladores y muy impertinentes. Ok. ¿Y entonces qué fabricamos? Un Ministerio de Bienestar Social. Ok. ¿Y quién va al Ministerio de Bienestar Social? ¿Va el curita? ¿Va la monjita? ¿Va? No. Va un ministro. Va un ministro con sus secretarios. Y por supuesto le hacen falta sus vehículos. Y hay que hacer un plan a conciencia de cómo resolver los problemas de la gente. Y aparecen los burócratas. ¿No? Y empezamos a diseñar toda una función del gobierno para resolver cosas que la gente venía resolviendo de la mejor manera posible. Es decir, ofreciendo parte de su tiempo, de su corazón a los demás. Libre y espontáneamente, como ha ocurrido desde el comienzo de la humanidad hasta acá. Ahora vemos los resultados y resulta que se junta un montón de dinero coactivamente y muchas veces de todo lo que se junta resulta que lo que va al bolsillo de la gente a ser ayudada es el 10%, el 20%. Y el 70%, no, bueno, el 70% son los gastos para administrar este programa. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y quiénes se pelean por ser ministros? Los más altruistas. No, los más altruistas siguen caminando en los peores sitios, poniendo la carita para buscar las mayores ayudas y dedicando su tiempo. Entonces, algo que estaba en la órbita colectiva, no en la órbita privada, pero que se resolvía casi de una manera colectiva en una parroquia o lo que fuera, de golpe lo trasplantamos a la órbita pública. Corrimos la línea. Ahora, ¿qué nos dice Buchanan? Lo que Buchanan nos dice todo el tiempo es que en general, del mismo modo que los emprendedores en el sector privado tratan de buscar ganancias, si los políticos son gente que quiere maximizar el poder y maximizar su propio bienestar y maximizar su oficina y sus proyectos y su tamaño de empresa, lo que van a hacer es agrandar la burocracia. ¿Por qué? Porque para maximizar su poder y su prestigio y su plan necesitan más plata que van a sacar ¿cómo? Coactivamente a través de los impuestos, a través de una explicación de que eso que se va a hacer genera externalidades positivas que no están técnicamente bien definidas por los derechos de propiedad, pero que el mercado no ha querido pagar, que no ha querido financiar. Entonces eso es lo que llama la falla del mercado. Es decir, ahora, la pregunta que queda atrás de esa es, ok, fenómeno, y a la luz de los resultados y a través de todos estos dispositivos, ¿hemos resuelto de mejor manera los problemas que existían en la cabeza de los altruistas antes? Es una pregunta. Pero ese concepto de bien público empieza a tener un montón de otras aristas posibles, todas igualmente peligrosas, porque alguna vez en la Argentina pasó, me lo acuerdo perfecto, que un señor quiso poner una compañía aérea que unía Rosario con Buenos Aires. Y decía, acá hay una autopista, la gente no está tan acostumbrada a volar, pero esto sería muy útil para todos, porque el mayor tráfico aéreo y el menor tiempo que se gasta haría que los empresarios, que son gente que tiene poco tiempo, vayan de un sitio a otro. Y esa conectividad agrandaría las posibilidades de negocio, y esas posibilidades de negocio se agrandarían, permitiría fabricar más puentes, más posiciones de trabajo. Entonces, en el fondo, este empresario lo que estaba buscando era algo que iba a resultar en beneficio de toda la comunidad. Ahora, ¿cuál era el argumento de él? Decía, vea, no está instalada esta costumbre de viajar en avión, entonces los primeros 4 años yo necesitaría que el gobierno me dé una ayudita, que me pague el combustible para tener un poco la tarifa más baja, pero no perder el capital que estoy poniendo, que son los aviones. Y si el gobierno me asiste con eso, en el fondo la externalidad positiva no se va a demorar, porque todo el mundo va a ver los resultados de más puestos de trabajo en gente que hace más negocios.
Ah, ok, qué buena idea, sí, apoyemos esto, embanderado. Ok. Ahora, ¿quién pagaba el combustible? Mi abuela, que nunca se subió al avión, ¿verdad? Y la gente de menores recursos que nunca jamás subió al avión. Y eso terminaba siendo una transferencia en favor de empresarios que pagaban tarifas más bajas con el dinero de la gente más pobre que vía impuestos, vía inflación, pagaba eso injustamente. Injustamente. Entonces lo que se llama, en vez de Robin Hood, Hood Robin, ¿no? Sacamos la... Ok, pero, ¿y eso? ¿Te podés salir de eso? No te podés salir. Porque si tomamos la decisión de una manera democrática, 51 le gana a 49, no hay nada que discutir. Ahora, en el fondo, ¿qué disparamos a partir de ese tipo de actitudes? Bueno, corremos la competencia del ámbito de los mercados, donde los empresarios se pelean entre sí por servir a los consumidores, donde los consumidores se pelean entre sí para comprar los productos antes, donde los empresarios se pelean entre sí por contratar a gente con mejores salarios, donde los trabajadores se pelean entre sí para ofrecer mejores servicios. Esa competencia súper benefactora y súper estimulante, que es la competencia que existe en cualquier deporte, por tratar de ocupar la posición de los titulares. O no compiten los jugadores en los equipos de fútbol para ser titular. Y si te toca suplente, que alguien se lamenta, pero sigue compitiendo. Bueno, la competencia está. En el deporte está fenómeno tener en el seleccionado de baloncesto, o en el de béisbol, o en el de el fútbol, a los mejores. Y ahí somos todos elitistas. Los mejores. Ahora, cada vez que hablamos del mercado, no hace falta que queden los mejores empresarios, que son los que más se adaptan y los que mejor resuelven el problema de la asignación de los recursos y la distribución de la renta. Entonces, como la competencia es parte de la vida, ahora resulta que los que compiten por el favor del gobierno. Por tratar de conseguir que se meta dentro de la órbita pública un montón de tareas o prejuicios de una externalidad positiva que alguna gente no quiere pagar, pero que necesariamente disfruta. ¿A quién se le ocurre que poner un avión entre Rosario y Buenos Aires no va a beneficiar a todo el mundo? ¿No? O por ejemplo, yendo a cosas más extremas y para que ustedes vean hasta dónde el gobierno se puede meter. En Argentina la sociedad de actores se reunió y dijo, a ver, nosotros no tenemos los recursos que tiene Hollywood y sin embargo tenemos talento para hacer buenas películas y no podemos participar en el Festival de Cannes, donde en realidad no queremos ir a tomar champagne y caviar y todo esto, y tampoco queremos que nos paguen el pasaje para ir, lo único que queremos es representar a nuestro país. Entonces, vamos a poner un impuesto a la entrada del cine, especialmente los que van a ver, no sé, Terminator, los que van a ver Hollywood, y las entradas de cine que sean de películas extranjeras van al fondo de los actores para financiar las producciones locales, y entonces de esa manera podemos competir, pero no es porque queramos ganar más plata a los actores, solo que en realidad queremos generar una externalidad positiva, cual es que nuestra película salga elegida del Festival de San Miguel. Ah, muy buena idea. Vótese, 51, 49. Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado porque frente a la indefinición de los derechos de propiedad y de la externalidad, que es un concepto además muy escurridizo, porque las externalidades son subjetivas muchas veces. Lo que te trae un beneficio, lo que te trae un daño es impreciso de definir. Empiezan a pasar la gorra coercitivamente y a sacar del bolsillo de algunos para meter en el bolsillo de otros. Entonces la competencia se dispara para conseguir el favor de los que gobiernan. ¿No? Entonces, ¿quién aparece? Los cazadores de rentas. Entonces fíjense que hay tres figuras. Se supone que hay un free rider, que es un tipo que no paga y goza de los beneficios de algo. De golpe lo pasamos a la órbita pública y ese tipo termina siendo renta y sistema, porque paga aunque de verdad no quería gozar de los beneficios de ese algo. Pero en el mientras tanto se genera una cultura de rent seekers o cazadores de rentas que compiten por el favor del gobierno y del presupuesto total, que se va estirando, porque es más fácil subir los impuestos, agrandar el tamaño de la bomba que chupa recursos del sector privado, que los quita del mercado y que los pone a disposición de gente que empieza a decidir dentro de una burocracia qué es lo que conviene hacer y lo que no conviene hacer, ¿a juicio de quién? De 20 tipos que votan. ¿Y qué es lo que pasa? Nos alejamos fuertemente de las preferencias de la gente, que son las señales que hacen falta para que la asignación de los recursos termine siendo más beneficiosa y eficiente en favor de todos. Y demoramos el proceso de acumulación, que es lo que permite luego poner más maquinaria, más capital, más know-how, para que los costos progresivamente bajen más rápido.
Y lo que nos hace efectivamente competitivos para poder exportar más cosas que por ventajas competitivas hacemos mejor y importar otras que en otras partes del mundo por otras ventajas competitivas también se hacen mejor. Entonces, ese corrimiento a la órbita pública, a esa toma de decisiones democrática, que es harto inclusiva, empieza a interferir fuertemente en la eficiencia del sistema. Pero no solo es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de justicia o de injusticia. Porque terminamos definiendo la justicia como aquello que logra tal finalidad. ¿Y por qué se aprueba esta ley? Porque es justa. ¿Por qué? Porque logra tal resultado. Y entonces ahí cambia enormemente el concepto de justicia. Porque la justicia es reglas universales y conmutativas, porque así se las llama, donde cada uno toma la responsabilidad de no agredir, no molestar y no dañar al otro, a cambio de que el otro haga lo mismo con cada uno de nosotros y de todos entre todos, para vivir en armonía, donde cada uno es capaz de morar sus peores pasiones en favor de la convivencia, definición de justicia sea clásica, a otra definición de justicia que empieza a meterle resultados al asunto. Y si en el ámbito de la deliberación política alguno dice, oiga, hay una verdad política que está ahí para ser descubierta, hay una manera de hacer felices a todos juntos al mismo tiempo, hay una forma científica que nos permite llevar a todo este... ¿Cuál es el problema? Que no existe eso. La felicidad individual. Y además de que no existe, sería incognoscible. Ahora, fíjense cómo la política se las ingenia para con algunas menciones románticas, de convencer a mucha gente que podemos ir todos al mismo sitio, a buscar todos juntos la felicidad, de una manera igual, y que esa manera igual la tiene que planificar alguien que se supone sabe más que el resto, para organizarnos el futuro a todos y la felicidad a todos, con plata que nosotros vamos a tener que poner aunque no queramos, renunciando a otras cosas que queríamos hacer y que dejamos de hacer, y dejando de transmitir señales al resto de los que producen bienes de lo que en realidad queremos. No es menor ese corrimiento de la órbita privada a la órbita pública. Ahora, para una más, ¿qué pasa con el concepto de ley? El concepto de ley se transforma. Porque de golpe, ¿qué es la ley? Es un instrumento. ¿Para qué? Para asegurar resultados. Y ya no es una regla general universal que nos pone a todos en igualdad ante la ley. Y la ley entonces empieza a promover presuntas igualaciones de resultados. Y entonces la manipulación de la ley es nada más y nada menos que la manipulación del poder. Entonces la ley deja de perder todo ese contenido moral y justo que surge espontáneamente de gente que se va relacionando entre sí y pasa a ser una herramienta del poder, de conservación del establishment, de asegurar beneficios y monopolios y subsidios y rentas de unos a expensas de otros y luego de todos contra todos. Entonces, ¿cuál es el resultado final inexorablemente? El empobrecimiento. Pero es muy importante entonces percibir la diferencia, porque cambian brutalmente los roles. Fíjense que resulta que estamos comparando ahora a un altruista con un ministro, a la Madre Teresa con un político. Todo igual, todo igual. No es igual. No es igual. Acá esto es una de las cosas que no se debe hacer. Pero voy a insistir con esto solo para provocarlos. Esto es una simplificación, una extra simplificación, total. Entonces les pido que pensemos las cosas así. Pensemos que la justicia es un intercambio de favores o prohibiciones generales universales que todos aceptamos de buen grado, de no hacerle daño al otro para que no nos haga daño a nosotros. No estamos pensando en hacerle el bien a nadie para que nos haga el bien, porque eso intercambiamos, o eso somos altruistas. Estamos solamente intercambiando actitudes de no dañar para que no nos dañen. Eso se llama justicia conmutativa. Imaginemos que esa línea de justicia conmutativa es la línea horizontal. La línea horizontal que divide ahí imaginariamente en 4 cuadrantes. Noreste, sureste, noroeste y suroeste. O 1, 2, 3, 4. Son 4 cuadrantes. Y bueno, pero usted lo ha dividido al medio, sí, lo ha dividido al medio con una línea a la que llamo justicia y la defino como conmutativa. ¿Qué ponemos por arriba de la justicia conmutativa? Por arriba de la justicia ponemos la virtud. Es decir, personas que sin esperar nada a cambio hacen la profesión de la benevolencia, del altruismo, de la magnanimidad, de todas esas virtudes que están en toda la filosofía de los griegos y de
de los estoicos y que sí, que le voy a explicar lo que es la virtud. Es decir, son gente que está por encima de la media, es decir, que hace esperando nada a cambio, no hay reciprocidad en la virtud, o la reciprocidad es imperfecta y no una cuestión especulativa, más allá de la definición del diccionario. Entonces, pongo allá arriba la virtud y pongo allá abajo el vicio. ¿Qué es el vicio? Bueno, el vicio es todo lo que no responde a los estándares de justicia, es decir, que vos querés que el otro te dé algo a vos, pero vos no darle nada a él. Tomar ventaja. ¿No? Entonces, nos imaginamos la línea de justicia que divide por la mitad, nos imaginamos el vicio allá arriba, el de virtud allá arriba y el vicio allá abajo, y ahí dividí en 4 cuadrantes. Ahora, bien a la derecha, imaginémonos una sociedad donde las reglas de justicia, con mucha tolerancia, prevean la mayor cantidad de grados de libertad. Espacios iguales de libertad para todos dentro de un marco de reglas de respeto universales. Y imaginemos, por supuesto, de aquel lado, la mayor ausencia de grados de libertad. Entonces yo le propongo un juego y ya termino, solo, insisto, para que pensemos, esto no para que repitan, es para que pensemos. Si vos agarrás una sociedad que tiene una escasez total de recursos y de afectos, vos caés en un lugar que en la ciencia política se llama jungla jovesiana. Es decir, el hombre, el lobo del hombre. Todos se pelean entre todos por la nada y algunos van a imponer su voluntad a otros en beneficio de uno y en perjuicio de los otros, etcétera, etcétera. Si todos actúan así, en el fondo el escenario que ponéis es invivible. Entonces, si vos tenés un escenario muy vicioso y de mucha dominancia, es decir, poco grado de libertad, te vas a poner en el cuadrante de allá abajo, suroeste. Mucho vicio y poca libertad. ¿Ok? Ahora, nosotros nos paramos desde el centro, por la línea de la justicia, para la derecha. Y la Madre Teresa se va a parar desde el centro, por la línea de la virtud para arriba, pero por la línea de la virtud. ¿Ok? Entonces, si vamos arriba a la derecha, o sea, noreste, lo que van a ver es un escenario de reglas de reciprocidad, donde la gente se respeta recíprocamente, pero además donde hay gente virtuosa que no pide nada a cambio. Si todo el mundo depusiera ciertos egoísmos y en el fondo estuviera solo preocupado por el otro, cosa que es virtualmente imposible porque los seres humanos somos humanos, si no somos ángeles, en el fondo el cuadrante noreste sería un paraíso, un Edén. Es decir, toda gente que lo que hace es preocuparse por el otro. Algunos dicen que desaparecería, pues si todo el mundo se preocupa más por el otro que por uno, desaparecería. Pero digo, imaginándolo del extremo, eso sería un Edén. Es decir, gente que dice, no, usted, no, después de usted, no, usted, no, después de usted, no, tome esto. Nadie pasa. Ok. Ahora, abajo y a la derecha, vamos a imaginar personas que quieren muchos grados de libertad, porque nos corremos hacia la derecha, pero dentro del ámbito del vicio. Es decir, mira, yo voy a hacer esto, y si te paso por arriba y te piso, lo que importa es lo que yo quiero más grados de libertad para mí. ¿Ok? Estamos en tiempo para las preguntas. Ahí me fui. ¿Sí? Y arriba a la izquierda hay gente que invocando el altruismo, la solidaridad, la va a tratar de imponer por la fuerza. ¿Ok? Ahora, con esto termino. Si vos agarrás 5% de la gente que consigue con poder económico y que tiene que ver con el establishment y le termina subiendo un arancel a todos los demás, te pones abajo a la derecha y eso se llama mercantilismo. 10 cortesanos, que son el 5%, que consiguen el favor del rey para tener, a expensas de todos los otros, muchos grados de libertad y ninguna obligación. Y si te pones arriba, vas a agarrar que con son pretexto de ser altruista, vas a obligar al resto a que financie un altruismo que no es tal, porque es darles a uno a expensas de otro que no estaban de acuerdo en qué poner ni en cómo. ¿Dónde estamos nosotros? En el centro de las coordenadas y sobre la línea de la justicia. ¿Se puede una sociedad sin altruismo? Sí, se puede, es posible. ¿Es linda? Es media gris. Cuanto más noreste, más linda. Pero en realidad lo que la teoría política del liberalismo pide es no que seas bueno, que seas justo, que seas respetuoso de los demás y que deje que cada cual lleve adelante su vida de la mejor manera que quiera. Las otras formas son
más compleja como es. Bueno, dejo para preguntas o para quejas o para...